En el Cáucaso Sur ocupa un lugar de relevancia la República de Azerbaiyán, nación que cuenta con el 80% de las reservas energéticas. Para acercarnos a conocer de esta nación, contamos hoy con la presencia de Mahir Kurbanov, quien es especialista en temas de relaciones políticas, graduado de máster en la Universidad de Barcelona y además quien es el director del Centro de Pensamiento Cáucaso Iberoamericano. Mahir, a ti nuestro saludo. Gracias por acceder a este diálogo y queríamos comenzar dialogando. Azerbaiyán es justamente en el Cáucaso un eje estratégico. Queríamos saber cómo proyecta su relación con América Latina y en este caso con Cuba, la mayor isla del Caribe, en una relación que ya data de 27 años. Hola, muy buenas. Soy Mahir Kurbanov, politólogo experto en relaciones internacionales de Azerbaiyán, director del CPCI, Centro de Pensamiento Cáucaso Iberoamericano. Azerbaiyán es un país muy importante en el Cáucaso Sur. Es un país importante no solamente porque tiene sus recursos naturales, gas, petróleo, sino es un país importante y conocido por su cultura, por sus tradiciones, por su deporte, por su cocina. La comida azerbaiyana es sabrosa. Azerbaiyán es un país importante, claro, por sus recursos naturales, porque se considera como el exportador de gasoductos y oleoductos, y también se considera como el único, yo diría, garante de seguridad energética para muchos países europeos. Y siempre la política, la primera prioridad sobre todo de la política azerbaiyana, siempre ha sido el proceso de la paz, porque nosotros queremos que en esta zona y en todo el planeta siempre haya paz, prosperidad y la estabilidad política. ¿Cuáles son los fundamentos históricos del conflicto territorial por los territorios de Nagorno-Karabaj entre Azerbaiyán y Armenia, que hoy mismo, hace muy poco, fueron también resultado de las principales noticias que se suscitaban a nivel internacional? Ustedes saben perfectamente que nosotros hemos tenido un conflicto territorial con Armenia. Este conflicto territorial ha sido un conflicto congelado, que se llamaba conflicto de Nagorno-Karabaj. Pero este conflicto ya no existe, este conflicto está solucionado. Y hay 4 soluciones que fueron tomadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 93. Estas resoluciones son las siguientes: 822, 853, 874 y 884. Estas resoluciones decían, que fueron tomadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, decían que Armenia tenía que retirar sus fuerzas armadas completamente. O sea, una completa e incondicional retirada de las fuerzas armadas armenias completamente del terreno azerí. Ojo, el 20% estaba ocupado por las fuerzas armadas armenias casi 30 años. Y las autoridades azerbaiyanas negociaban con las autoridades armenias para poder devolver el terreno azerí pacíficamente, diplomáticamente, políticamente, pero Armenia no lo hacía. Armenia no cumplía esta importante documentación, esta importante declaración o estas importantes resoluciones que fueron tomadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 93. Armenia siempre cometía provocaciones, siempre. Y la última provocación, pues el día 27 terminó con la guerra. Y la guerra empezó el día 27 de septiembre. La guerra se acabó con la victoria de Azerbaiyán, que duró 44 días, y con la capitulación de Armenia. Nikol Pashinyan, el primer ministro de Armenia como tal, ha reconocido la pérdida de los territorios que estaban ocupados por las Fuerzas Armadas Armenias casi 30 años y también su capitulación. Y la guerra se acabó con la victoria de Azerbaiyán. Nosotros pudimos liberar nuestro terreno, nosotros pudimos restablecer sobre todo la integridad territorial de Azerbaiyán, que está conocida y reconocida sobre todo por las organizaciones internacionales, por la ONU, por la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, por muchas organizaciones internacionales y por toda la comunidad mundial. Entonces nosotros pudimos liberar el terreno azerí y sobre todo pudimos restablecer la integridad territorial de Azerbaiyán, el 20% del terreno azerí. Por eso me gustaría agradecer, como el ciudadano de Azerbaiyán,
por esta victoria y por esa estrategia a nuestro señor presidente Ilham Aliyev. ¿En qué presupuestos basa hoy Azerbaiyán su inserción en la política y la palestra internacional de manera mucho más activa? La presidencia de Azerbaiyán en el movimiento de países no alineados es un proceso muy importante. Es una parte de nuestra política, porque así como siempre he mencionado, la primera prioridad de la política de Azerbaiyán, precisamente de la política que se está llevando por nuestro señor presidente Ilham Aliyev, es la política de paz, es la política del desarrollo bilateral con muchos países, multilateral, es un gran desarrollo social, económico, comercial. No hay ningún proyecto que podría ser realizado en esta zona sin participación de Azerbaiyán. Por eso Azerbaiyán es un país muy importante en el Cáucaso Sur. Así que nuestra participación y la presidencia, sobre todo, en el movimiento de países no alineados es un proceso político muy importante. Y esta hermandad, este proceso que nosotros tenemos, esta relación diplomática que nosotros tenemos con los países de América Latina, también es un proceso muy importante. Y precisamente con Cuba, porque Cuba siempre nos ha apoyado. Siempre nos ha apoyado Cuba, siempre nos ha apoyado Cuba en muchas ocasiones. Por eso, no solamente durante la pandemia, sino en muchas ocasiones Cuba nos ha apoyado. Así que les agradezco mucho, yo espero que la cosa salga bien. Yo estoy convencido de que nuestras relaciones bilaterales con Cuba se aumentarán aún más allá. Bueno, el próximo año 2023 se celebra en esta nación el centenario de su líder histórico. Estamos hablando de Heydar Aliyev. ¿Cómo se proyectan estas jornadas para recordar a su líder nacional? El próximo año, 2023, es el año muy importante para todos los azerbaiyanos, porque será el centenario de nuestro líder nacional, Heydar Aliyev. Es el líder nacional Heydar Aliyev de todos los azerbaiyanos. Así que el gobierno, las autoridades azerbaiyanas, sí que harán muchos proyectos muy importantes, no solamente aquí en Azerbaiyán, sino en otros países. Por eso, el líder nacional de todos los azerbaiyanos, Heydar Aliyev, es un gran líder. Y en 2023 será su centenario. Yo, como el ciudadano de Azerbaiyán, siempre he dicho, y me gustaría volver a decirlo, que el líder nacional, Heydar Aliyev, siempre ha sido un gran líder para todos los azerbaiyanos. Muchas gracias. Bien, ha sido un placer poder acercarnos a conocer de la nación azerí y, por supuesto, las puertas abiertas para un próximo momento de diálogo. He tenido un diálogo sostenido con Mahir Kurbanov, director del Centro de Pensamiento Cáucaso Iberoamericano, máster de la Universidad de Barcelona en Relaciones Políticas.